Yus Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Yus Canal Multimedia presenta. Muy buenos días, comunidad Eje y comunidad de la Facultad de Derecho de la UNAM en general. Estamos en un episodio más de Categorías Sospechosas, este espacio, ya saben, de análisis de la democracia, la justicia electoral, las elecciones. Y hoy estamos, como ustedes lo podrán notar, desde la virtualidad, pero aún así tenemos a Nancy. Muy buenos días. Hola, Berito, buenos días. Y a todas y a Y todos. Y hoy vamos a conversar con alguien muy querida en este programa, con Lucero Martínez. Buenos días, Lu. Hola, buenos días, Vero. Muchas gracias. Yo también las estimo, las quiero mucho. Muchas gracias por su invitación. Es un gusto para mí acompañarlas. Muchas gracias por aceptarlo. Y hoy, como ustedes saben, cuando Lucero está por acá es que vamos a analizar también temas de género. Entonces, el tema de hoy es, si una mujer renuncia a un cargo al que ya fue electa, ¿se podría considerar que su partido político es responsable por esto? Si quieren saber la respuesta, si quieren saber qué fue lo que dijo ayer el Tribunal Electoral, quédense por acá en Categorías Sospechosas. Y antes de esto, les comparto que nuestra trivia electoral primero, vámonos con la trivia. De acuerdo con la LEGIPE, ¿no? Porque también lo vamos a analizar por acá en el programa. De acuerdo con la LEGIPE, ¿cómo tienen que integrarse las fórmulas de senadurías y de diputaciones? ¿Qué es lo que nos dice en cuanto al género? Respóndanos esta pregunta y quien lo haga correctamente puede llevarse esta obra que es Elecciones 2021, 25 años de evolución interpretativa, coordinada por José Pablo Abreu, creo que por ahí se ve bien. Y recuerden también que si tienen por ahí obras pendientes en la cabina, pueden pasar por ellas a Universidad 2219. Y además, como parte de nuestra oferta académica de la Escuela Judicial Electoral, hoy a las 11 tenemos 2 registros a nuestros diplomados que son completamente gratuitos, son abiertos a todo público. Lo único que necesitan es sí adjuntar un par de constancias de nuestros cursos introductorios, así es que les invito a que puedan revisar las convocatorias en nuestra página, en la Escuela Judicial Electoral o en nuestras redes sociales. Y hoy vamos a tener registros a un diplomado en Derecho Electoral y a un diplomado en Epistemología Jurídica. Así es que pasen por allá si quieren aprender un poco más o reforzar sus conocimientos en cuanto a las principales teorías jurídicas. Así es que después de esto, de este breve anuncio de la oferta académica, vámonos ahora sí con el tema. Sí. Oye, pues es que ayer, como bien decías, Berito, se discutió una sentencia, bueno, un proyecto que ya hoy es sentencia y, ves, bueno, te comentaba que para mí es como un antijuanitas para este proceso electoral, ¿cierto? Porque y ya ahorita, pues, que nos platique Lucero también de esa sentencia, de ese antijuanitas, pero lo que vemos es pues cómo las autoridades electorales siguen construyendo criterios que buscan blindar pues posibles fraudes a lo que hoy es un principio de paridad. Les digo, a mí sí me gustaría que primero pusiéramos en contexto qué es esa sentencia antijuanitas para recordar, porque además pues la sentencia incluso lo hace también un recuento pues de todas las medidas que se han implementado para, les digo, cumplir con este principio de paridad. ¿Por qué no nos cuentas, Lucero? Eh, bueno, Lucero, quiero recordarles, es secretaria estoy cuenta de la ponencia de magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Entonces, son las personas, mujeres además, que están revisando también estos criterios. La sentencia es para que el público también
si quiere revisarla, digo, apenas ayer se emitió, entonces no sé si puedan ya descargarla, pero es el recurso de apelación 385 de 2023. Primero, ¿por qué no entonces, Lucero, o a menos que consideres otra cosa, nos cuentas qué es este caso antijuanitas? Sí, claro, claro, Nan, con mucho gusto. Este asunto de Antijuanitas es un asunto histórico. eh, en mi consideración, es como un parteaguas justo en este tema de ver o de implementar mecanismos para efecto de eh, hacer valer o garantizar lo que es el principio de paridad, ¿no? O sea, aquí, pues bueno, para no extenderme mucho en el tema, o sea, en este asunto, grosso modo, lo que la Sala Superior en su momento ordenó. Estoy tratando de ubicar el número del expediente de ese caso Antijuanitas para que también quienes estén interesados, pero en un momentito se los comento. Pero en es el JDC 12.624 de 2011 y acumulados. En este asunto, pues bueno, como bien señala Nancy, es importante traerlo a colación porque en este asunto lo que se determinó fue, a ver, postulaban las fórmulas de candidaturas, como ustedes saben, las fórmulas para candidaturas, por ejemplo, a diputaciones, se integran por dos personas. Entonces, para efectos de que los partidos políticos cumplieran con el principio de paridad, lo que ellos hacían era registraban a la candidatura propietaria como mujer y, o sea, en la fórmula, y la suplente era un hombre. Una vez transcurrida la jornada electoral, lo que sucedía era que renunciaban las candidaturas propietarias, que eran mujeres, y entonces quienes de manera efectiva accedían al ejercicio del cargo atinente eran los hombres. Entonces, esta era una forma artificiosa de cumplir con el principio de paridad o de atender el tema de paridad o cuotas de género, pero en el fondo, ya al momento de ejercer el cargo, quien lo hacía era un hombre. En consecuencia, este tema de garantizar la equidad o la igualdad entre los géneros, pues no se veía reflejada, que es lo que en realidad busca este principio, que se vea reflejado ya como tal en la integración de los órganos, ¿no? En este caso, los órganos legislativos. Y pues bueno, ese es como el antecedente que yo también creo, como señala Nancy, es el antecedente principal histórico que de alguna manera se ve reflejado en este nuevo recurso de apelación que se resolvió el día de ayer por la Sala Superior. Exacto, o sea, era una, digamos, esa sentencia de la que haces referencia, era una forma de evitar, pues, este fraude, ¿no? De que entonces renunciaran y subiera un hombre. Y ahora en este criterio, que digo, si quieres contarnos, pues, los antecedentes del caso para que el público lo conozca, qué es, qué es lo que estaba respondiendo la autoridad o qué problema es el que advertía la autoridad y que implementó. Sí, claro. Creo que me voy a regresar un momentito porque creo que me faltó precisar que derivado de Ajá. este como fraude que se hacía en este caso Ujú. Antijuanitas, lo que la Sala Superior determina es, a ver, las fórmulas que tú integres por una mujer como propietaria, la suplente tiene Ajá. también que ser mujer, justo para Ujú. evitar este tema de que ante la renuncia La pudiera acceder al renuncia, cargo un hombre, ¿no? entrar a un hombre. Sí. Exacto. Ese fue como el criterio. Y como bien señalas, ahora en este recurso de apelación 385, que se resolvió el día de ayer, el antecedente principal es el INE emite un acuerdo en donde señala diversas consideraciones. No obstante, yo me voy a enfocar solamente a este tema de paridad, o sea, en cuanto al cumplimiento o a garantizar el principio de paridad. En este asunto lo que determinó era que para efectos de garantizar la postulación en la integración del Congreso de la Unión, en este caso enfocados al tema de la Cámara de Diputaciones, determinó que para la asignación de diputaciones del PRD, si un partido político carecía de candidaturas de mujeres, ya sea por una renuncia masiva de las candidaturas que hubiese registrado o bien por la cancelación de las candidaturas. Entonces, o sea, el partido político que de manera excepcional se encontrara en ese supuesto, ya perdería, llamémoslo así, su derecho a participar en la asignación de lugares por representación proporcional, ¿no? Entonces, las diputaciones que en su caso le corresponderían que le tocaran, pues, por respecto de representación proporcional,
si sucediera esto de una renuncia masiva de sus candidatas mujeres, ¿no? O se cancelaran, o sea, definitivamente no contaran con mujeres, entonces ya no se iba a contar su votación ni nada para todo este tema y en consecuencia no participarían en la designación de lugares por representación proporcional y esto se le daría a otros partidos políticos que sí contaran con candidatas mujeres. Eso de alguna forma creo yo que sí es como una especie de evolución del criterio antijuanitas, pues porque además ya como que se vuelve a reiterar este tema de ante renuncias masivas o ante la cancelación de candidaturas, lo que se busca como tal es garantizar que el órgano legislativo está integrado de manera paritaria. Entonces, la forma de lograrlo, pues, es este otro mecanismo, perdón, que implementó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Este sería como el antecedente. Derivado de Claro. este acuerdo, derivado de este acuerdo es que en este tema en particular, un partido político, el Partido del Trabajo, cuestiona esto, ¿no? Principalmente bajo tres argumentos centrales. Uno, que el INE excedió su facultad reglamentaria eh, le restringía o alteraba más bien el sistema de la fórmula o de cómo se asignan los lugares por representación proporcional, porque consideraba que no era correcto que se excluyera de la votación de aquellos partidos que ya no tuvieran fórmulas integradas por mujeres, ¿no? Lo que el Partido del Trabajo proponía era que en todo caso, ante renuncias masivas o este tipo de cosas, se permitiera que los partidos políticos pudieran sustituir antes de la jornada electoral o de manera posterior a ello incluso, para que, o sea, una vez que la autoridad detectara, oye, no tienes fórmulas de mujeres, se les informara para efectos de que ellos pudieran sustituir. Insisto, esto en términos generales son como los tres planteamientos que hizo el PT respecto de este mecanismo que implementó el INE en este acuerdo. Es que aquí digo, agregando lo que señalas, hay un artículo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es el 241, que señala el tema de la sustitución de las candidaturas y dice, a ver, sí, los partidos pueden sustituir libremente sus candidaturas, pero tiene dos momentos. Uno es durante el plazo de registro y vencido, bueno, y obviamente tú para hacer una sustitución tienes que respetar el principio de paridad. Entonces, si estás sustituyendo a una mujer, pues tiene que ser una mujer. Vencido ese plazo, pueden sustituirlas, solo dice por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. O sea, sí puedes hacer todavía eso vencido el plazo, ¿no? Pero dice y en caso de renuncia, no pueden sustituirlas cuando la renuncia se presente dentro de los 30 días antes de la elección. Entonces, también hay un candado, incluso cuando se presenten renuncias, ¿no? Dice Claro, 30 días antes de la renuncia. claro, claro, y por eso hacía como yo énfasis en que incluso la propuesta que planteaba el PT era en el sentido de que incluso de manera posterior a la elección, a la jornada electoral, Ajá. pudiera en su caso sustituir o sea, que le informara a la autoridad y pudiera sustituir. Bueno, todavía no vamos a la parte en que resolvió la Sala Superior, pero justo con esta acotación que hace respecto a lo que prevé la ley, pues evidentemente, pues estas sustituciones que tú señalas, como bien dices, la ley prevé que deben ser en la etapa de registros, ¿no? O sea, y Ajá. todavía, o sea, pone una Todavía te da temporalidad. otra chance, dice, bueno, está bien, ¿no? Puedes hacer eso en caso, dice, puedes hacerlo incluso pues en caso de renuncias, pero tampoco puedes hacerlo en cualquier momento. O sea, sobre todo ya cuando se está Exacto. acercando la jornada electoral, ya no, No, ¿no? tampoco. Sí, claro. Y Bueno, creo que aquí ya, no, pero algo adelante, perdona. que plantean también los partidos políticos en este asunto es, pues, digamos, como la falta de facultades que tenía el INE para reglamentar al respecto de esto, ¿no? O sea, lo que dicen por ahí los partidos es, hay lo que nos menciona Nancy, estas reglas en la ley y el instituto lo que está haciendo es incorporar el elemento de quitar
de la fórmula, bueno, quitar del proceso de asignación al partido político que ya no cuente con fórmulas de mujeres. Cuéntanos un poquito de esto, Lucero. ¿Qué fue lo que dijo en su momento la autoridad? O sea, ¿el instituto sí puede emitir lineamientos bajo estas precisiones o qué es lo que nos comenta? Claro, en cuanto a este tema, Vero, o sea, lo que la Sala Superior, bueno, en principio confirmó el acuerdo del INE respecto de esto, de este tema que se impugnó. En cuanto a lo que hacían velar respecto de que el INE se excedió en su facultad reglamentaria, esto es que justo pese a que ya existían normatividad, por ejemplo, que ya existe normatividad para efectos de la asignación de representación proporcional, decían, se excedió pues porque ya hay reglas y entonces el INE está metiendo como una regla que no le corresponde, no tiene facultades para hacerlo. En este sentido, en términos generales, la Sala Superior lo que dijo es, el INE sí tiene atribuciones para implementar medidas respecto de la asignación de diputaciones de RP. Todo esto bajo el argumento principal de que tiene facultades, y esto ya lo hemos venido platicando en ocasiones anteriores, para efectos de hacer valer o de garantizar el principio de paridad, ¿no? El principio de paridad de género. Ahora, este tema, como les digo, se dijo, sí tiene facultades para establecer medidas o lineamientos para la asignación de RP, esto porque principalmente se busca garantizar la paridad, pero además desincentivar conductas que pretendan evadir el cumplimiento. Por eso también vemos como es un mecanismo que sí está viendo la forma de que no, o sea, de poner otro candado más para efectos de que no se hagan actuaciones fraudulentas por las cuales se pueda fingir que están cumpliendo con la paridad, pero ya para el efecto principal que se busca, que es un órgano paritario, pues no se haga, ¿no? Y luego también dice, aunque la medida también establece consecuencias para los partidos políticos, el argumento que también la sala hace es, si bien esta medida, ¿cómo te diré?, produce algún efecto en cuanto a la representatividad de los partidos políticos, lo cierto es que esto deriva de una práctica o de una conducta propia o atribuible al partido político, ¿no? O sea, es algo que el partido en su caso pues puede solventar o puede cuidar o puede ahí hacer algún ajuste, pues para que no le suceda esto. Insisto, esto también lo debemos de tomar como una cosa extraordinaria, ¿no? O sea, no es lo ordinario. En principio, en mi consideración, esta regla o esto que previó el INE, pues tiene que aplicarse de manera extraordinaria, ¿no? O sea, lo está viendo ahí por si acaso, por si llega a suceder, ¿no? Es que, digo, para también abonar en esto, Sí, sí. a ver, lo que está, la medida es, si te digo, tienes dos momentos. Uno, pues en el plazo de registro para hacer cambios. Otro, 30 días antes de la jornada electoral. ¿Qué pasa cuando te renuncian fuera de esos plazos? Dice el INE, ¿sabes qué? Voy a sacar toda tu votación, o sea, yo no voy allá a tomar tus candidatos hombres. Te saco de la repartición de diputaciones de RP. Definitivamente te saco, agarro solo a los que cumplieron, a los que tienen mujeres, y entre ellos nos repartimos. Pero fíjense, de plano lo saca, ¿no? O sea, no es de que ya ni siquiera tome también a los que tiene hombres, ¿no? Saca la votación, Claro, lo saca y por lo eso, saca. exacto, y por eso pues sí se entiende este Es tema una de medida que fuerte, pero totalmente. además el INE dice, es que esto ha pasado, o sea, parecería que se lo inventó, ¿no? Que, ay, ¿qué tal si renuncian y previó un escenario imaginario, ¿no? Donde nunca ha sucedido esto. No, es que sí ha pasado, Sí, ¿cierto? incluso aquí, ajá, cierto, sí ha pasado, incluso aquí, con esto que comentas, Nan, me parece muy importante señalar que hay un antecedente que ocurrió en 2018. Este mecanismo de alguna manera ya se había implementado con anterioridad, pero a nivel local, en Chiapas. Les digo en un momentito, es el recurso de reconsideración 1416 de 2018 y acumulados. Y en esencia, o sea, ocurrió algo similar. No tengo muy claros los antecedentes del asunto, pero en términos generales, lo que sucede es, pasa lo mismo, o sea,
ante la renuncia de las candidatas mujeres, se toma esta como una regla similar, si no es que igual a esta que implementó el INE, ¿no? Para efectos de no darles un espacio en cuanto a la asignación que les correspondía. Pero por eso te digo, no es la primera vez que sucede, ni es una ocurrencia del INE, sino que es como otra forma, permítanme, tal vez más sofisticada, no tan evidente como era claro con el caso Antijuanitas de cómo ocurrían estas renuncias y pues de alguna forma ya estábamos de manos atadas porque la jornada electoral pues ya había transcurrido y todo esto, ¿no? Y por eso el tema de obligar a que si la fórmula es encabezada por una mujer, pues tiene que ser también una mujer. Entonces, en 2018 se presenta como otro, en mi opinión, otro intento como de fraude a este tema de cómo cumplir la paridad, ¿no? Es que se implementa este mecanismo y el INE en esta elección es que como retoma esa regla para efectos de ya establecerla en este sentido. Por eso tienes toda la razón, Nancy. O sea, no es la Mira, primera vez que ocurre ni es una ocurrencia. claro, y lo que dice la sentencia al menos es que sí, en Chiapas, fíjate, para que vean como la gravedad de lo, pues sí, de lo que llega a pasar, ¿no? Pues se habían presentado un total de 66 renuncias ratificadas, ¿no? Entonces, dice al menos la sentencia que nos da este antecedente, que de un total de 70, bueno, se presentaron 77 renuncias en realidad en total para Chiapas, para diputaciones locales en Chiapas. De esas abarcaban también incluso ayuntamientos. Entonces, ya de las ratificadas habían renunciado 24 mujeres. Así nada más, ¿no? Exacto. Casual. Casualmente, ¿no? Ajá. 24 mujeres y un Y hombre también. entonces, Pero bueno, uh-huh. y Adelante, entonces adelante. esta medida, o sea, ya digamos, si de primer momento alguien escucha cuál fue la medida que incorpora el INE y cómo la ratifica la sala superior, podría considerar que hay quizás sí un exceso de facultades del instituto o que podría estarse vulnerando de cierta forma los derechos del partido político o su representación a lo mejor. Pero vista en el contexto, vista en lo que ya ha sucedido, en realidad nos podemos dar cuenta que lo que ha pasado es que se ha vulnerado la normativa en materia de paridad, ¿no? O sea, no ha sido tan claro como mencionaba Lu hace un rato al respecto del caso Antijuanitas emblemático. Sin embargo, sí ha estado sucediendo y esta medida lo que incorpora es una alerta a los partidos políticos para decirles, bueno, si tú estás tomando estas acciones, lo que vamos a hacer en el futuro es simplemente ya no asignarte las fórmulas de RP que te corresponderían incluso de hombres. Te estamos sacando, como decía Nancy, del costal de la asignación. Y entonces, esto evidentemente pues les va a generar algo a los partidos políticos para que en futuros procesos electorales cumplan con la norma, ¿no? Cumplan con la norma y entonces ya tengan la opción de participar, sí, por esas fórmulas que pudieran estar integradas por únicamente hombres, que quizás eso es lo que les interese que lleguen a ellos. Sin embargo, pues las están sacando por completo de esta repartición, ¿no? Claro, y aquí, o sea, viene al tema un argumento importante que creo se quedó en la sentencia. También debemos de considerar que el principio de representación proporcional no se, ¿cómo te diré? No se debe cumplir o no se actualiza en automático derivado de la votación que ya se haya obtenido de la ciudadanía, porque también es muy importante que se cumpla con el principio de paridad, o sea, es como un todo, ¿no? Es un principio constitucional que tiene que también atenderse y entonces, pues bueno, tampoco es como que ya en automático, pues ya, si tú puedas, pese a que estás incumpliendo con este, por ejemplo, tema de paridad, pues bueno, ya no importa, ¿no? Pues ya no tienes ninguna mujer, pero pues aún así te voy a dar unos lugares, porque insisto, además de todo, de manera fáctica, el fin que se busca es que los órganos colegiados, los órganos legislativos, pues estén integrados de manera paritaria. Entonces, si se permiten este tipo de simulaciones o de actos, pues a final de cuentas no se va a obtener lo que se pretende al final de cuentas, ¿no? Que es
que haya igualdad en la integración de las, en este caso, autoridades legislativas. Oye, y aparte, digo, en esta cuestión, ¿no? De lo que realiza el INE, a mí me gusta que hace digo el INE, la sentencia, que hace un repaso de diversas medidas que se han emitido. Y por ejemplo, justo menciona el caso Antijuanitas, dice, a ver, no es la primera vez que se han emitido medidas, ¿no? Para salvaguardar la paridad de género. Y menciona, a ver, fórmulas de candidatura y propietaria del mismo género, que es la que ya dijiste, ¿no? O sea, el Sí, Antijuanitas. La Antijuanitas. alternancia también de género en las listas de RP. Postular mujeres en distritos con pocas posibilidades de triunfo. La Delicado. obligación de respetar el género en la sustitución. Paridad en presidencias municipales. Y dice que las listas de candidaturas para cargos de representación proporcional sean encabezadas por mujeres. Entonces, pero además dice, todas estas medidas obedecen a que justo los partidos las postulan en los últimos lugares, a que las sustituyen por hombres, ¿no? A que las ponen en distritos perdedores. Ajá. Entonces, todo esto en realidad responde pues a cosas que han pasado y al menos a mí sí me parece como este caso de que mencionan de Chiapas, de que les digo de que al menos eran un total de 77 renuncias entre regidurías y diputaciones en Chiapas. Entonces, incluso ahí el INE pues tuvo que ejercer su facultad de atracción para resolver un poco lo que estaba pasando en Chiapas, ¿no? Entonces, creo que, y esto fue en 2018, ¿y el caso Antijuanitas de cuándo es, Luciana? 2011. 2011. Exacto, es lo que, por eso decía yo que para mí es como un tema de más sofisticado de volver a aplicar lo que aplicaron para el tema de Antijuanitas, ¿no? O sea, Oye, pero parece sofisticado, o sea, de que te renuncien en masivamente en el mujeres, sentido, no por eso, o sea, porque está terrible, en el ¿no? Ujú. caso, claro, está terrible, pero es una forma, o sea, de que siguen buscando la manera de volver a cometer, pese a que es algo similar en cuanto a, digo, tal vez sí es incorrecto el término sofisticado, pero sí es una forma como que sí intentan ver cómo darle la vuelta otra vez, ¿no? Ah, incluso a sabiendas de que evidentemente saben la regla que tú nos acabas de leer de la ley en cuanto a los plazos, los términos que tienen y demás, para que, pues ya una vez transcurrido o bajo en este momento ya no me pueden, hacer o pedir nada en cuanto a sustituciones o un tema, pues porque ya pasó el tiempo, ¿no? No, pues entonces sí es válido que pues se tome este mecanismo que implementa el INE para que, ok, pues no tienes mujeres, pues ya no le entras a la RP, porque además, pues el tema de la RP también, las reglas de RP deben entenderse en armonía con el principio de paridad y con el cumplimiento del principio. Entonces, si tú no tienes ni una mujer, pues no hay forma de que cumplas con la paridad para la asignación de RP. Entonces, pues mejor te quito de la votación y entonces aplico las reglas que se tienen o el procedimiento que se tiene que aplicar para efectos de asignar la representación proporcional, ¿no? Oye, es como una forma de decir, pues si no tienes mujeres, no tienes tampoco nada, ¿no? Sí, porque pues, Sí, sí. sí, de aquí o es con mujeres o no vas. Exacto, Ese es el mensaje que les está diciendo el INE a los partidos. claro. Aquí ya no hay oportunidad de no hay mujeres, no. Tú existes a partir de que existen las mujeres también. También, claro. Y es Ajá. una Tu partido realidad, o sea, político existes porque existen mujeres en la representación que tengas. claro, A ver, que me parece un además, mensaje muy fuerte, ¿sabes? Que da el INE. De sin mujeres, sí, no. claro, sí, no, te digo, y en el fondo, en mi opinión, pues está justificado, o sea, porque como bien señalas, hay muchos antecedentes e incluso creo yo que hay precedentes que no se mencionan necesariamente en la sentencia, pero que también podemos ahí abordar y retomar para considerar, pues, por qué la necesidad de a estas alturas, o bueno, pues seguimos o se tiene que ver emitiendo sentencias y mecanismos las autoridades electorales pues para que sigan cumpliendo, ¿no? Oye, yo quiero también, digo, agregando, Berito y Lucero, a mí me tocó también revisar hace
no mucho, otro asunto en Tlaxcala, que eran, bueno, o sea, Tlaxcala tiene 60 ayuntamientos. Y entonces lo que hace la autoridad electoral local es revisa que de esos 60 ayuntamientos, en 26 nunca ha gobernado una mujer. Y es esta cosa que las autoridades dicen, bueno, es que está en mis manos corregir estas situaciones de exclusión de la mujer, ¿no? En la representación política. E implementa esta medida afirmativa. Entonces dice, ok, de esos 26, yo voy a obligar a que los partidos elijan, ahora sí que les da al menos esa oportunidad de autodeterminación, que elijan en cuáles 10 solo votará la gente por mujeres. Digo, me parecen bien interesantes estas fórmulas, porque, claro, de inmediato los partidos empezaron a decir, viendo a todo un género de la votación, le estás coartando su libertad a la ciudadanía de elegir por un hombre incluso, ¿no? Y bueno, pues es que es esta cosa de, ¿y cómo corrijo que en esos 26 municipios nunca, a 2024 nunca ha gobernado una mujer? Entonces dice, ok, pónganse de acuerdo y ustedes díganme de esos 26, ¿en cuáles 10? Todos, todos por igual van a postular mujeres. Entonces, sí o sí, al menos fíjense cómo van corrigiendo las autoridades de a poquito estas situaciones de discriminación a la fecha existente, sobre todo a nivel municipal, ¿no? No sé qué opinas Claro, también. Bueno, perdón, ¿eh? A ver sí, no, adelante. no. Creo que Vero iba a decir algo, ¿no? No, justo ahí, ya. Perdón, justo retomar el tema de la obligación que tienen los partidos políticos de incorporar esta perspectiva de género también en su interior, ¿no? Un poco también lo retoma la sentencia cuando dice, a ver, tú no puedes, o sea, tú tienes múltiples formas de volverte competitivo, ¿no? Y dentro de dentro de esa perspectiva, tienes que incorporar también a las mujeres. Tienes que elegir a los mejores perfiles para postularlos en espacios en donde creas que puedes ganar la elección, pero si no hacen este cambio de chip, entonces no es que la autoridad administrativa esté vulnerando el que puedan llegar a espacios de toma de decisión o de representación. Es el propio partido político quien se está metiendo el pie al no incorporar las reglas y al no estar siguiendo todos los elementos, tanto constitucionales como convencionales, ¿no? No es, como lo mencionaba Nancy hace un rato, no podemos estar hablando de una participación únicamente de hombres. Cuando estamos en 2024, tenemos la paridad desde 2014, hay antecedentes de la incorporación de la participación política de las mujeres desde el 2000 básicamente, con estas primeras sentencias de 2002. Es decir, llevamos ya una historia importante en el tema mexicano como para que los partidos políticos ya hayan incorporado esta perspectiva, aunque sea poco a poco. Sin embargo, como lo mencionas tú, Lucero, parece que ha habido una sofisticación o una mejor producción de cómo darle la vuelta a muchas de las reglas y de ahí también que la propia autoridad jurisdiccional pues las enliste, ¿no? Existen todas estas reglas que se han ido incorporando poco a poco en respuesta a lo que no hacen los partidos políticos. Sí, claro, totalmente, Vero. O sea, no hay que perder de vista que también, pues, parte de los objetivos de los partidos políticos, pues, es la promoción de la participación y que la ciudadanía pueda acceder a cargos de elección popular. Entonces, esto no, evidentemente no puede estar peleado de un tema o de que sea un tema exclusivo para hombres, ¿no? Entonces, también es parte de esta deconstrucción, como dices, al interior de los partidos políticos, pero también ante la ciudadanía y como dice Nancy, a nivel municipal, por ejemplo, que muchas veces también nos encontramos con frenos importantes, ¿no? Con ideología todavía más difícil de sensibilizar en materia de la importancia de que las mujeres puedan también participar y ocupar este tipo de cargos, porque pues evidentemente la agenda política o las políticas públicas que una mujer puede llevar tienen también una perspectiva que como mujeres solamente tenemos las mujeres, ¿no? Entonces, también es una forma de garantizar que
esta obligación o este objetivo que tienen los partidos políticos de acercar o de que lleguen personas ciudadanas y ciudadanos que puedan de verdad ayudar en una evolución a nuestro país o mejorar en nuestro país, pues también tiene que ser a través de las mujeres, que es quien de manera histórica en cuanto a género, también nos hemos visto pues desaventajadas, ¿no? Y pudiera existir, y esto aquí adelantándome un poco, pudiera existir ya cuando se haga la asignación en el Congreso alguna impugnación por parte de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria que a lo mejor estuvieran en las primeras, bueno, en las segundas fórmulas de algún partido político que no haya cumplido con las reglas. O sea, me estoy imaginando a lo mejor un partido político que, pues sí, ya no tiene mujeres, pero a lo mejor tiene por ahí una fórmula que esté compuesta por personas migrantes, ¿no? O personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Pudiera presentarse por ahí un asunto que dijera, me están vulnerando, o sea, a pesar de que no se está cumpliendo con la paridad por parte del partido político, el que lo saquen de la repartición me está vulnerando a mí mis derechos. Interesante, ¿no? O sea, sí. Súper No sé, interesante. ¿qué opinas, licenciado? Claro, porque hoy sabemos que además estas listas incorporan acciones afirmativas para diversos grupos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Yo Lucía, de eso? Sí, yo De pensaría que que estás sí. de que estarías a lo mejor sacando pues a otras representaciones minoritarias. Claro, es súper interesante la pregunta. Yo no dudo de que puede haber una inconformidad e incluso una impugnación al respecto. No obstante, por ejemplo, así de bote pronto, también ha sido criterio de la Sala Superior que, por ejemplo, se ha dicho que impugnaciones de grupos minoritarios, por ejemplo, LGBT, para el momento de la asignación no tendría que afectar, o sea, la asignación no tendría que afectar a las mujeres, por ejemplo, a otro, en este caso al tema de mujeres, sino tendría que afectarse al grupo que no ha sido históricamente desaventajado. O sea, volvemos a traer al tema el tema de los hombres. Pienso que por ahí podría ser como una salida similar que se pudiera dar ante una impugnación al respecto, ¿no? En cuanto a yo como grupo, o sea, toda vez que no están cumpliendo con la paridad respecto de mujeres, si es que entendí bien la pregunta, todavía me están sacando, pero yo soy integrante de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Entonces, O eso indígena. habilita. Exacto, o indígena, ajá, exactamente. Yo pensaría que sí, pues sí puede ser un tema de inconformidad. Es que la cosa es que esto es una sanción, o sea, al final no debe perderse eso de vista, ¿no? Y además también con otra cuestión, estamos hablando de un mandato, ¿no? Hoy la paridad ya no es una acción afirmativa, a diferencia de la representación de los grupos de situación en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria. La paridad sí tiene este rango es constitucional, vaya, y te obliga sí o sí a que haya mujeres, ¿cierto? Entonces, Claro, las medidas afirmativas son todavía pues una construcción de las autoridades electorales, ¿no? En su mayoría. Entonces, sí, creo que claro, por ahí si lo ponemos en esa balanza, estamos hablando de un mandato constitucional de la representación femenina. En claro, 50. sí, Entonces, esta es una sanción a eso, a ese incumplimiento. sí, de alguna manera. De alguna manera sí, es un mecanismo justo para evitar que lleguen a eso. Por eso yo también hacía como un poco énfasis en el tema de tendría que verse como un tema extraordinario. A ver, acá otra parte de los argumentos que se señala en la sentencia para efectos de decir no cabe, por ejemplo, lo que proponía el PT entonces dame chance de que podamos sustituir candidaturas aún pasando la jornada electoral. Acá lo que se dice es, no, a ver, este acuerdo se está emitiendo y sí señala plazos y demás, con la anticipación suficiente para que los partidos tomen las medidas que tengan que tomar, hagan lo que tengan que hacer en ejercicio de su autodeterminación para postular a quienes tengan que postular. O sea,
propiamente se está emitiendo en tiempo y no vulnera la certeza ni la autodeterminación de los partidos para efectos de que yo pueda permitir que se pueda sustituir y mucho menos transcurrida la jornada electoral cuando la ciudadanía ya votó por una lista, ¿no? Que ya vio ahí por quién está votando y demás. No le puedo, pues como ahora, sustituir a esa lista, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, creo que es que fue muy interesante la pregunta que nos hizo Vero, pero sí, como dices, Nan, el tema de la paridad, pues ya es un tema, un principio constitucional que pues se tiene que atender. Y en su caso, pues yo creo que al caso concreto tal vez ya también nos daría como los elementos para, si se presentara alguna controversia así, ver cómo se podría, ¿no? Solventar o algo así. Bueno, pues estamos un poquito sobre el tiempo. No sé si nos pudieras compartir algunos apuntes finales de esta charla y nuevamente muchas gracias por aceptar participar por acá. Siempre nos traes temas bien interesantes para analizar. No, pues nada que agradecer, al contrario, la agradecida soy yo, porque también es un gusto, insisto, estar con ustedes, poder platicar. Son mis amigas y pues bueno, más que nada yo creo que esta sentencia pues también viene, insisto, a poner un recordatorio a los partidos políticos que tienen que, pues ya, ¿no? O sea, ya hay que entender que no hay forma. Entonces, pues más vale que están a tiempo, insisto, para cumplir, para que postulen, para que tomen las medidas que tengan que tomar. Y pues bueno, ojalá que a ningún partido se le tenga que excluir de esta asignación por RP derivado de que no tenga fórmulas integradas por mujeres. Ojalá que lo puedan. Creo que es algo que perfectamente se puede solventar. Pues muchas gracias, Lucero, y sí, les digo, me gusta este mensaje que manda el INE de sin mujeres, no, ¿no? Nos Pues ayuda. muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden, nos vemos como todos los jueves a las 9 de la mañana la próxima semana. Bonito día. Bye. La Bye, bye. Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa. Conductores, invitados, Muchas gracias, Bueno. Rafa. Nunca sé cuándo cerramos. en News Gracias, Canal Lucero. Multimedia. Gracias a Gracias. ustedes, Derecho a tus chicas. Qué oídos. gusto verlas. Deberíamos hacer Igualmente. un día a las 3. Bye.